Correo del Sur Radio. Radio. El Sur tiene la palabra. Tiene la palabra. Amigos oyentes y amigos seguidores de Correo del Sur, nos encontramos con ustedes en un horario poco habitual, robándole unos minutos, nutriendo en realidad la programación de El Canillita de Correo del Sur Radio, abriendo emisión esta jornada de viernes. Es la primera vez que el ministro de Justicia, Iván Lima, se encuentra cumpliendo actividades de manera oficial como autoridad del Estado en Sucre, capital del órgano judicial. Ayer ya conocimos los distintos medios de comunicación y periodistas que se ha reunido con autoridades judiciales. Hoy continúa su agenda y esta mañana lo tenemos en una entrevista en Correo del Sur Radio y Correo del Sur Digital. Ministro, buenos días, un gusto tenerlo en la cabina de FM 90.1. Muy buenos días, gracias por la invitación, siempre es un honor estar acá en Correo del Sur, creo que es el medio emblemático de la capital del país y es un honor estar con ustedes. Bueno, el ministro de Justicia, Iván Lima, como saben todos ustedes, es un abogado destacado, ha sido además de abogado de profesión libre, pues consultor en el Ministerio de Justicia dentro de la Comisión de Reformas al Orden Jurídico Penal durante la gestión de René Bladman, director de Política Criminal en el Viceministerio de Justicia, participó como candidato para el Tribunal Supremo de Justicia por la Paz y en mayo de 2014 fue posesionado como magistrado liquidador suplente del Tribunal Supremo de Justicia. Además lo hemos tenido como analista y como consulta en varios programas de Correo del Sur Radio, entre ellos Desayune con Noticias. Ministro, como le decía, muy agradecidos por este tiempo y queremos empezar preguntándole respecto a lo siguiente. La afirmación del vicepresidente de que ha llegado la hora de despolitizar la justicia y la suya, que ha sido más reciente este fin de semana, de que la independencia judicial está garantizada, han despertado esperanza pese al escepticismo que hay frente a la crisis judicial. ¿Cuáles son las acciones inmediatas para avanzar en ese sentido? Y quizá para no alargarnos en una pregunta que es muy general, muy amplia, usted podría citar 3 o 2 justamente para avanzar en esa línea de estos 2 discursos. Sí, definitivamente. El órgano judicial tiene como base de su funcionamiento idóneo en una democracia la independencia de los jueces. Si el juez no decide conforme a la ley, conforme al derecho, conforme a la jurisprudencia, decide por otros factores. ¿Cuáles pueden ser esos otros factores? El poder económico, el poder mediático, el poder político, la justicia de billetera, la llamada telefónica del político, el dinero. Eso no es justicia, eso es distorsión de la democracia, porque solamente va a funcionar una democracia en la medida en la que los jueces decidan conforme a las razones que le lleven los ciudadanos. ¿Cómo se corta esto? ¿Cómo se logra que no sea el dinero, no sea el poder de los medios ni los políticos los que definan las sentencias? Con una carrera judicial. O sea, si los jueces van a tener que pedir cada 4 años, cada 6 años que les ratifiquen en el puesto, van a tener que quedar bien con quien los designa, con el político. Si los jueces no tienen salarios dignos, salarios que les permitan cubrir todas sus necesidades y tener una vida razonable, probablemente tengan un problema de corrupción grave. Un secretario que gana 3,000 bolivianos, no sé si va a poder cubrir todas sus necesidades. Lo mismo puede decirse de el influjo o la posibilidad que tienen ustedes los medios de hacer denuncias permanentes de casos emblemáticos, y que solamente cuando ustedes denuncian la justicia se mueva o presente sentencias o termine de dictar resoluciones. No es normal. Lo normal es que los jueces sean independientes y ese es el camino de la solución que se está planteando. Incorporar totalmente la carrera judicial. La carrera judicial que en los últimos años se ha visto afectada en su calidad de excelencia. De ese lejano instituto de la judicatura que era el ejemplo en Latinoamérica de un modelo eficiente para formar jueces que se desarrolló acá en Sucre, justamente acá cerca de las instalaciones de Correo del Sur, hemos llegado a un modelo de enseñanza virtual de la escuela judicial que hace curvas, que aparecen como jueces personas sin buenos antecedentes y definitivamente con serios problemas. Y el otro tema de designación de carrera, los magistrados, la elección de voto popular. Por eso es estructural hablar de carrera judicial. Esa es la solución para lograr independencia del poder judicial, del órgano judicial.
Ministro, este es un tema que usted justamente ha abordado ayer en las reuniones con las autoridades judiciales, y en el marco de este tema afirmaba, por ejemplo, que en un futuro próximo, estas han sido sus palabras, esta carrera judicial podría alcanzar a magistrados porque no tiene sentido que se agoten los jueces. ¿Cómo y en qué periodo de tiempo se propone lograrlo? Porque en realidad las observaciones, más allá, por supuesto, de los operadores judiciales, jueces, han recaído, sobre todo en este último tiempo, en las altas autoridades judiciales. A ver, si una persona comienza su carrera, como ocurre en el mundo, en una escuela judicial, en un instituto de la judicatura, inicia muy joven, inicia con menos de 30 años. Usualmente los que son jueces en el mundo no son abogados, nunca llegan a litigar o no trabajan de fiscales o defensores, son personas que trabajan como jueces, se forman como jueces desde la universidad y terminan jubilándose como jueces. Entonces lo natural es que los mejores jueces pasen a ser vocales de los tribunales departamentales, y lo natural debiera ser que los vocales de tribunales departamentales sean quienes asuman como magistrados. Es una acumulación de experiencia que se tiene en la carrera judicial. La carrera judicial vertical es un modelo de independencia y es un modelo de buena práctica dentro de los órganos judiciales. El modelo boliviano es un modelo horizontal, no existe ascensos. Los jueces no pueden subir a vocales y continuar su carrera. Cuando un juez decide ser vocal, solamente permanece 4 años y luego tiene que irse a su casa. Y no tiene ningún sentido que el Estado gaste recursos para formar el recurso humano para luego de 4 años decirle que se vaya a su casa. En ninguna democracia los magistrados del Tribunal Supremo duran 6 años. Mientras mayor es el grado de democracia, más tiempo duran los magistrados. Los modelos más exitosos tienen magistrados de periodo indefinido. Le hablo de Estados Unidos, de la Argentina, de Brasil. Tienen un magistrado que ingresa y que termina jubilándose en su cargo, porque eso es una garantía para el ciudadano de independencia, de que ese juez no va a recibir la llamada telefónica, no va a recibir el sobre de dinero, ni va a ser presionado mediáticamente. Lo que uno quiere es que el juez que decide su caso sea absolutamente independiente a todo poder. Por eso, cuando planteo que los magistrados debieran salir de las filas de los jueces, le estoy hablando de algo de sentido común. El resolver un caso en el Tribunal Supremo, decidir que una persona vaya 30 años a la cárcel, que pierda su casa, que pueda perder su familia, es algo de mucha responsabilidad como para que alguien vaya a aprender a ser juez como magistrado. Lamentablemente muchos magistrados no habían litigado, no habían sido jueces y tenemos los resultados que tenemos. Cuando el magistrado tiene una carrera judicial y ha sido ya juez, ha sido vocal y termina siendo magistrado del Tribunal Supremo, o contrariamente ha sido un abogado litigante, conoce lo que está decidiendo y puede darle una mejor calidad del servicio al ciudadano. Ese es el sentido de mis declaraciones. Pero, ¿cuándo se podría lograr que la carrera judicial alcance al nivel de magistrados? Eso requiere un modelo de reforma constitucional, porque en este momento tenemos una limitante para esa situación. La Constitución boliviana nos habla de que los magistrados son preseleccionados por la Asamblea Legislativa por 2/3 de votos y luego van al voto popular. Primer problema, la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es un órgano político y, como se ha criticado, probablemente el partido que está con fuerza parlamentaria mayor va a colocar a la mayor cantidad de candidatos y no necesariamente a los más idóneos. La Asamblea Constituyente había propuesto que eso lo haga el órgano electoral, que no lo haga la Asamblea, pero para eso necesitaríamos cambiar la Constitución. Y finalmente, el voto. Cuando el voto es selectivo, las minorías efectivas ganan la magistratura. Si usted analiza las 2 elecciones judiciales, el promedio de un magistrado ganador es de 100,000 votos. 100,000 votos que obtiene de grupos focalizados que lo apoyan. Como la ciudadanía vota nulo, la cantidad de votos para ser elegido magistrado es menor. Si usted llega a un acuerdo con las universidades, con los mineros, con los sectores campesinos, y todo ese sector vota por usted, usted es magistrado. ¿Por qué? Porque la ciudadanía no está votando. Las 2 elecciones ganó el voto nulo y por lo tanto no necesariamente sale el mejor candidato, sino el que ha pactado con un grupo político, con un sector social. Esto, ¿a qué nos lleva? A repensar el modelo. Tenemos que cambiar ese modelo y ese modelo tiene que ser analizado por los expertos. Lo que he propuesto es que se cree una comisión de expertos en derecho constitucional que le diga al país si hay necesidad de una reforma constitucional o podemos mejorar el actual sistema. Esa comisión debería ser plural,
debería incluir gente como el doctor Gutiérrez Sardán de la Universidad Andina, que ya me ha dicho que sí va a ser parte de esa comisión, como Eduardo Rodríguez Belcé, que ha sido presidente del país y presidente del Tribunal Supremo, como René Bladman, que ha sido el ministro más exitoso en esta temática, y como otros profesionales que han sido ya invitados a esta comisión. No debería ser de más de 10 miembros y debería darle al país una respuesta. ¿Seguimos con el actual modelo mejorándolo, como le he planteado, o vamos a una reforma constitucional de fondo? Si vamos a una reforma constitucional de fondo, ya estamos con poco tiempo, porque los magistrados que están en funciones les quedan solo 3 años. En 2 años y medio tenemos que ir a decidir cómo vamos a elegir magistrados, y es poco. En tiempos país y para hacer una reforma constitucional ya es poco. Entonces, por eso es uno de los temas urgentes de mi gestión, informarle al país si vamos a una reforma constitucional o si por el contrario mejoramos este sistema. Pero no va a ser una decisión del ministro, únicamente del ministro. Va a ser una decisión dialogada con todos los abogados constitucionalistas prestigiosos que tenemos en el país. Justamente a propósito de ese tema, ministro, la principal bancada opositora, entre otros sectores, por supuesto en la Asamblea Legislativa, Comunidad Ciudadana, ha planteado una reforma al actual sistema de selección y designación de autoridades judiciales, que le entrega el poder a un Consejo Ciudadano para la selección de estas altas autoridades y para lo cual está sugiriendo un cambio parcial de la Constitución. Ellos afirman que, tomando sus palabras, hay muy buenas intenciones, pero que no se debería empezar por cambiar, y lo han dicho así, por cambiar los pies, sino las cabezas, que son las más observadas. ¿Hay posibilidades de debatir esta y otras propuestas en ese marco, de darle justamente lo que usted dice, una respuesta a la ciudadanía de si es posible o no hacer una reforma parcial, o qué otro camino va a tomar el país, siempre en la línea de superar la crisis judicial? Claro, la línea de la Constitución habla de periodos fijos. No podemos acortar mandato, ni del presidente, ni de la Asamblea, ni de los jueces. Los jueces que hemos elegido y que están actualmente en funciones tienen 3 años más de mandato, y hay que respetar esos 3 años. Parte de la democracia y de respetar las reglas del juego es aceptar que una autoridad elegida por voto popular cumpla su mandato. Nadie pensaría en reducir el mandato de un presidente, de un asambleísta y tampoco de un magistrado. Creo que ese es un principio constitucional que no se puede vulnerar, porque eso es afectar la democracia. Lo que tenemos que tener claro es que ese Consejo Ciudadano o la propuesta que plantea Comunidad Ciudadana tendría que pasar por un control de constitucionalidad, y no hay la posibilidad de que esa propuesta sea realidad porque no va a pasar el test de constitucionalidad. Hasta por un sentido común, ellos están proponiendo que quien va a decidir si esa propuesta es constitucional se acorte el mandato a sí mismo. Yo no veo al Tribunal Constitucional diciendo cesamos nuestro mandato y entregamos el tribunal a nuevas autoridades. Por un tema de sentido común le digo, pero por un tema de derecho constitucional, los periodos no se pueden reducir en una democracia. No puedes disminuir el periodo, por más que todos los bolivianos pensemos que están haciendo un mal trabajo, no es parte de la democracia reducir los periodos. Ahora bien, tenemos que encontrar una solución, y le reitero, quedan 3 años para el cambio de magistrados. No es un tiempo largo, para un país es un tiempo reducido, y hay otros mecanismos que se puede dar en el marco de la Constitución para ir ajustando a los tribunales de justicia. En concreto, creo que el problema principal que tenemos en este momento de la crisis de justicia está en el Consejo de la Magistratura, y me parece que ha sido un error tener un número de 5 que se reduce a 3, que probablemente puedan ser 2 los que definen todo, elegir jueces, destituirlos y toda la política judicial, porque se ha visto que han sido desbordados por el trabajo y los conflictos internos no les permiten tomar decisiones. Entonces quizás una de las soluciones sea incrementar el número de los consejeros. Podríamos pasar de los 3 actuales, por ejemplo, a 7. Y eso no está en la Constitución, está en la ley. Y eso no tiene que esperar 3 años, puede hacerse este año. Y eso ya cambiaría la composición del Consejo de la Magistratura. Ahora, ¿cómo se elegiría esos 4 consejeros? ¿Cuál es la manera de elegir? Como dice la Constitución, la Asamblea, el Tribunal Electoral y el voto popular. ¿Seguimos gastando plata en elecciones? Contrariamente, le digo, ahorramos plata en elecciones, porque se viene una elección subnacional. Y sería muy fácil que en la papeleta electoral para gobernadores incluyamos la pregunta de si se ratifica la lista de consejeros o no se ratifica por el ciudadano, que es otra de las reformas que yo planteo. Creo que hay que dejarle al ciudadano
el poder para decidir quiénes van a ser sus jueces y magistrados, pero no con un voto electivo, no como para elegir a Freddy Sanabria o a Cristina Mamani o a Dolca Gómez, sino para decirle al ciudadano: ¿aprueba el trabajo de la Asamblea? ¿Usted aprueba lo que ha hecho la Asamblea para elegir estos nuevos 4 consejeros? Sí, no. Si la Asamblea y el ministro de Justicia hacen un buen trabajo y preseleccionan 4 consejeros del más alto calidad moral, la excelencia académica, la gente nos va a decir que sí, que hemos hecho un buen trabajo. Y vamos a tener 4 consejeros que se incorporen al trabajo con la más alta calidad moral y de excelencia. Contrariamente, si hacemos un mal trabajo, si elegimos personas que son de un partido político, que no tienen visión de país y que son malos candidatos, la gente nos va a decir que no. Y esa va a ser un aplazo a la gestión del ministro y de la Asamblea Legislativa. Ese tipo de medidas son medidas concretas en el ámbito de la Constitución que nos permitirían recuperar la institucionalidad del Consejo de la Magistratura. El día de hoy, estimada Raica, tenemos 304.300 juicios pendientes. Hay 304.300 familias que no tienen justicia en este país. Y uno diría que si hay esa cifra, debiéramos tener a todo nuestro órgano judicial trabajando aunadamente para salir de esa crisis de justicia. Y usted tiene 151 acefalías en el órgano judicial. Hay departamentos como Oruro que tienen 18 acefalías y ha sido necesario que el presidente del Tribunal Departamental de Oruro se ponga en huelga de hambre exigiendo que se designe a sus jueces. Tiene departamentos como La Paz con 35 acefalías, tiene a Santa Cruz con 23 acefalías. Ya nos hacen falta jueces y el Consejo no ha tenido la capacidad de nombrar jueces. Tener 151 acefalías prácticamente desde el año pasado muestra un órgano judicial que tiene un problema estructural y que tiene que solucionarse desde el nivel político, de la organización del Estado, desde la Asamblea Legislativa, desde el órgano ejecutivo. Y finalmente le diría que en este camino que usted me presenta de soluciones concretas, no hay un camino perfecto, no hay una solución perfecta, y por eso le planteo que esto debe ser una solución de pacto político entre todas las fuerzas del país, entre Comunidad Ciudadana, Creemos y definitivamente el MAS, que es el partido mayoritario. Creo que ahí viene un camino de solución. Si vamos a querer hacer una reforma solo desde el movimiento al socialismo, vamos a tener los resultados que hemos tenido los últimos años. Hay que consensuar, hay que sentarse, hay que escuchar a todos, y creo que la propuesta de Comunidad Ciudadana, como la mía, son propuestas que deben discutirse y debatirse con ustedes, con los periodistas, pero también con estos expertos, con gente con mucha experiencia que ha estado en el cargo y que nos da garantía de idoneidad moral y de excelencia. Creo que por ahí va el camino de solución. Ministro, muy cortito sobre esta propuesta que plantea tras esta crítica al Consejo de la Magistratura, que no es suya. Nosotros en la sede del Poder Judicial sabemos que es una de las instituciones más cuestionadas, quizá no en este último tiempo de crisis política, pero sí en años anteriores, una de las instituciones más cuestionadas del sistema judicial. Ahora, el aumentar consejeros no significaría aumentar la burocracia en una institución que está cuestionada cuando hay, como en todo el país, pues pocos recursos que debían destinarse, eso es lo que dice la gente, lo que dicen los litigantes, a la creación, por ejemplo, de más juzgados. Definitivamente. Mira, yo creo que haber bajado de 5 a 3 no ha sido un tema, claro, no ha tenido un estudio de ver cuántos magistrados, cuántos consejeros necesitamos. Cambiar de 3 actuales a 7 tiene una serie de estudios, de análisis que hemos estado haciendo. ¿Por qué nos parece que 7 es un número idóneo? Primero, tiene que haber siempre un número impar para que no empaten en las salas y terminemos con problemas. Entre ese número par, entre el modelo de 5 que teníamos, que no ha funcionado, ha sido uno de los peores consejos de la magistratura, y este modelo de 7, pensamos que se debe a la necesidad de tener una justicia disciplinaria, eficiente, y trabajar en todas las áreas de gestión, de designación de jueces en el país. El número de 7 debería permitirnos tener un trabajo mucho más eficiente dentro del Consejo, pero tiene otra característica, y es una señal política en este momento. En este momento, si no tenemos 4 consejeros más en lo inmediato, los actuales 3 consejeros van a seguir bloqueando la reforma a la justicia. En este momento le he dado un dato concreto: 151 cefalías. No tenemos mapa de justicia en el país, no tenemos ningún plan para mejorar la carrera judicial, y lo más grave de todo, los índices de corrupción en el sistema judicial nos muestran en el World Project Justice, que es el índice más prestigioso del mundo, como una de las peores justicias de Latinoamérica y entre las 10 peores del mundo.
Estamos en una situación de crisis y ya han pasado 3 años de su gestión. Pasar otros 3 años con la administración del actual Consejo no es algo que pueda ser admitido desde el órgano ejecutivo, pero tenemos que dar soluciones en el marco de la Constitución. Y este nuevo ingreso de 4 consejeros que puedan tomar control del Consejo de la Magistratura es una señal política. Yo creo que en un tiempo de reflexión, en un tiempo de evaluar tu gestión y tu trabajo, otra solución, otro camino posible es que los actuales consejeros den un paso al costado. Si estas señales políticas que está dando el gobierno de independencia, de transparencia y de mejorar la justicia son escuchadas por todos los bolivianos, vamos a tener que tomar medidas de naturaleza política, entre ellas estas medidas que le planteo, pero también otras. Hay juicios de responsabilidades actualmente en curso ante la Asamblea Legislativa y definitivamente tener 151 cefalías durante más de un año representa un problema, hay que escucharlos. Yo tengo una reunión con ellos esta tarde y quiero entender las razones por las cuales no hemos nombrado jueces como Estado durante más de un año. ¿Por qué no tengo mapa de justicia? ¿Por qué no hay un plan estratégico? ¿Por qué no tenemos carrera judicial independiente? ¿Por qué no se han nombrado a los jueces de la Escuela Judicial? ¿Por qué no se ha reconocido a los jueces del Instituto de la Judicatura? Tengo muchas preguntas para mi reunión de la tarde, pero definitivamente está en manos de ellos permanecer en el Poder Judicial, en el Consejo de la Magistratura, o dar un paso al costado. Creo que son caminos que ya se están clarificando, pero que no pueden esperar, porque la necesidad del pueblo boliviano por una justicia independiente es una prioridad del gobierno nacional. Como usted lo ha señalado, el vicepresidente, el presidente y el ministro no van a cesar hasta que la justicia del país sea independiente y sea una realidad en esta gestión, no dentro de 20 años, no dentro de 10 años. En esta gestión tenemos que transformar esa carrera judicial y hacerla independiente, no para los jueces, para el ciudadano, para que la gente pueda ir con tranquilidad ante su juez y pueda obtener justicia. Amigos oyentes y amigos seguidores de Correo del Sur, estamos en una entrevista en Correo del Sur Radio, Correo del Sur Digital, con el ministro de Justicia, Iván Lima, quien se encuentra cumpliendo desde ayer una agenda oficial en la capital del estado, en la sede del órgano judicial. Ministro, ¿considera que en medio de esta larga crisis del órgano judicial hay jueces y autoridades judiciales que todavía visten la camiseta verde o la camiseta azul? Y le pregunto esto tomando sus palabras en una entrevista reciente en un medio colega, sí, no solamente por eso, le decía, no solamente para recoger sus palabras, sino a raíz de las observaciones que han habido a la rapidez de algunos operadores judiciales para procesar a exautoridades del gobierno transitorio y liberar a exautoridades del MAS. A ver, yo creo que ahí tenemos que hacer análisis de contexto, y lo voy a poner de ejemplo al juez Huacani. Este juez, cuando estaba entrando a una audiencia de medidas cautelares del ex ministro de Salud del gobierno de Yanine Áñez, que había llevado a sus bolsillos aparentemente dinero de los respiradores en un momento de crisis, en un momento que no podíamos tolerar ningún acto de corrupción, muestra cómo estaba la independencia judicial en ese momento. No había orden fiscal, no había orden judicial, y el juez Huacani terminó en una celda. Terminó haciendo una acción de libertad manuscrita en una hojita, y hubo una movilización de los jueces en La Paz para lograr su liberación. Si no había esa movilización y si la prensa no reaccionaba como reaccionó, un juez del Estado Plurinacional de Bolivia, por hacer su trabajo, sin ninguna orden de un juez, de un fiscal, sino de Arturo Murillo, iba a terminar entre rejas. Usted ve ahí un poder judicial que estaba secuestrado. Quien desobedecía a Arturo Murillo terminaba entre rejas. No lo digo como un ejemplo teórico, lo digo con un hecho concreto y con el nombre de un juez. Huacani es un ejemplo de cómo estaba el órgano judicial y cómo el teléfono del ministro de Gobierno cambiaba todas las decisiones. Era un poder judicial con miedo. Era un poder judicial que durante los 11 meses no podía dictar decisiones en el marco de la Constitución. Cuando ese poder judicial se libera de esa presión de Arturo Murillo, comienza a hacer lo que es normal. No es normal en un país que dictes órdenes de aprehensión, órdenes de detención, órdenes de persecución penal, como se ha hecho. Para que un ciudadano sea sometido a un juicio penal, tienes que informarle que el juicio está en cauce, que está avanzando, que está iniciado. Y cuando el ciudadano está en México, como ocurría con los exministros, o en Argentina, como ocurría con Evo Morales, tienes que seguir el conducto diplomático, tiene que ir el exhorto a la Cancillería del otro país y notificarse al ciudadano. Si no se hace eso, se ha hecho un mal procedimiento.
Y eso es lo que han reconocido los jueces. No han dicho ni que los ministros ni que Evo Morales sean inocentes. Lo que han dicho es que se reconduzca a la Fiscalía, que haga su trabajo conforme a la ley, que notifique primero y que luego detenga, que luego mande a la cárcel, que luego inicie su cacería. Bueno, cacerías no se hacen en democracia, como planteaba Arturo Murillo. Entonces yo creo que es más bien hay un poder judicial que se libera de la dictadura y comienza a reparar los daños que habían ocurrido. ¿Eso implica que sean inocentes las exautoridades del MAS? Por supuesto que no. Por supuesto que debe haber un debido proceso y por supuesto que esos casos, una vez notificados, bien notificados, deben concluir con sentencias, con sobreseimientos, con decisiones de fondo. Ahora lo que ha habido es una decisión de forma que reordena el proceso, que reordena la causa y tienen los ciudadanos mecanismos para reclamar esas decisiones. Si un ciudadano cree que lo que ha ocurrido con los exministros o con Evo Morales no está bien, y los políticos opositores tienen todas las facultades de hacerlo, pueden reclamar en la vía ordinaria y en la vía constitucional. Si son tan buenos sus argumentos y son tan claros, ¿por qué no lo hacen? Yo creo que aquí hay un debate en los medios, hay un debate de políticos, pero no hay un debate de abogados. Yo quisiera escucharlo, por ejemplo, a mi querido amigo Arturo Yáñez, que le explique al país si lo que ha pasado es o no es legal. Yo creo que les va a decir que lo que ha ocurrido con la Fiscalía y con el Poder Judicial ha sido un mal trabajo. Han hecho, seguramente en su teoría de conspiración, han hecho un mal trabajo a propósito, le dirá. La Fiscalía ha hecho todo eso mal a propósito para luego liberarlos, pero es algo que está mal. En la teoría de conspiración de Arturo o en mi teoría de que hicieron mal esto por miedo, estaba mal todo lo que ha pasado. Se ha reparado y ahora hay que buscar justicia. Si hay un acto de corrupción, si hay un acto irregular, que sean los jueces que lo decidan, no el Poder Ejecutivo. Y eso es lo que sí le voy a decir siempre. El Poder Ejecutivo tiene como mandato, lo he dicho el domingo, desde la Casa Grande del Pueblo, en nombre del gobierno, del presidente Arce, no va a intervenir en ningún caso. Eso está prohibido por la ley 1970 y por la Constitución. Los jueces son independientes y por lo menos desde esta gestión ministerial no vamos a intervenir en ningún caso concreto. Ahora, se denunciaron casos similares al del juez Huancani durante los 14 años de gobierno del Movimiento al Socialismo también. Sí, y fueron criticados y creo que he sido de los que más he criticado. Mi conflicto con el ministro Arce era justamente por ese motivo. Está mal, si es del exministro Arce o si es de Arturo Murillo, en todos los casos tener un tutelaje sobre el órgano judicial está mal. Por eso le digo que la convocatoria el día martes a la cumbre, a la comisión de seguimiento a las conclusiones de la cumbre de justicia probablemente y espero sea la última reunión que se tenga, porque no puede ser que la reforma judicial venga desde el Ejecutivo. La reforma debe ser hecha por los jueces, por los tribunales de Sucre. Ese es el objetivo de mi visita y el martes, cuando los invito a La Paz, espero tomar una decisión colectiva con ellos de cambiar el eje de la reforma. El eje de la reforma viene del mismo órgano judicial. Esta es una reforma de los jueces. Es una reforma con Amabol, es una reforma con los 1.100 jueces y con los magistrados de Sucre. No es una reforma que se imponga desde La Paz, es una reforma que viene desde la justicia. Ministro, entre tanto se cumpla el mandato de los magistrados, entre tanto se cumple el mandato del fiscal general, se respete, como usted ha dicho, y no se interrumpa, porque así lo dicta además la norma, la Constitución, ¿cómo se recupera la confianza en el sistema, al margen de lo que usted ha destacado de la carrera judicial, cuando estas autoridades están enfrentando denuncias y señalamientos de vinculaciones político-partidarias, al margen de lo que establece la norma? Usted nos decía, ¿verdad?, carrera judicial, bueno, que está en proyecto, por supuesto, pero el tema de los juicios de responsabilidades, que debían ser un mecanismo de control, pero que de pronto no lo han sido durante los últimos años, ¿verdad? Sí, definitivamente. Por eso, entre las 5 leyes de emergencia que quiero que se aprueben este año, una es la de reforma a la ley 254, ahí ya tiene usted la carrera judicial, ya se está implementando, ya está aprobada por el Senado, solamente falta la aprobación por diputados y le da al Tribunal Constitucional 10 días de plazo para su reglamentación. No estamos hablando de años, estamos hablando de que diputados ya han repuesto el proyecto, lo aprueba, se promulga, se publica en la Gaceta y ahí el tribunal tiene 10 días para regular la carrera judicial constitucional. Eso es este año. Y esa ley ya está en curso, es una de las leyes de emergencia. La segunda ley que usted plantea, y le doy la razón, es la reforma a la ley 44 y 612. También está aprobada ya por el Senado, falta la aprobación en diputados,
Hemos conversado con los magistrados porque creo que este es un proceso colectivo de socialización para ver si tenían comentarios, los van a hacer llegar el día martes a la reunión en La Paz y con eso ya tendríamos una nueva ley de juicio de responsabilidades en relación a los magistrados. Lo que ha ocurrido con el magistrado Gualberto Cusi no puede volver a pasar en el país. No podemos tener al Parlamento juzgando porque el Parlamento hace leyes. El Parlamento, el único rol constitucional que tiene es autorizar el inicio del juicio y ese es el modelo que se está recuperando. Ese modelo está en una ley, la segunda ley de emergencia, y le reitero, debiera tramitarse ya desde la próxima semana en la Asamblea Legislativa. Tenemos ahí un problema, hay una medida cautelar que ha dispuesto el Tribunal Constitucional, suspendiendo un artículo de esa ley de juicio de responsabilidades, el artículo 39 de la ley 44, pero esa decisión del tribunal de suspender con medida cautelar ese artículo ya está fuera de plazo. El tribunal tiene que dictar la resolución en lo inmediato, es algo que siempre veo en Correo del Sur, la crítica a la fecha de las decisiones de las sentencias constitucionales. Yo le diría que la fecha de esa sentencia va a ser cercana a hoy, porque ya están fuera de plazo y eso ya debe salir del Tribunal Constitucional. En el respeto absoluto a la independencia del Tribunal Constitucional, yo le pido al Tribunal que cumpla los plazos. La ley fija plazos y esa sentencia y ese proceso ya está en el plazo legal para que sea emitida. Con esas dos medidas, la ley y la sentencia, vamos a tener un cambio en la ley de juicio de responsabilidades. Como usted señala, es un problema y ya está la solución en esa materia. Ministro, usted ha anunciado que se están abriendo las puertas a la CIDH para apoyar la investigación de las muertes de Sencata y Sacaba. El gobierno, capaz estoy en lo incorrecto, no sé si le toca al gobierno solicitar, pero lo ha hecho en años anteriores, ¿no va a solicitar otra para los violentos sucesos de Vila Vila, de Playa Verde, de Machacamarca en 2019, o por ejemplo para las muertes de La Calancha en 2007, que no ha tenido avances en la justicia durante todos estos años? A ver, el periodo de investigación de la CIDH es de septiembre del 2019 a diciembre del 2019, es decir, todos los hechos que se han dado en el país durante ese periodo de tiempo van a ser objeto de investigación por la comisión que llega el lunes a las 11 de la mañana. Firmamos el protocolo y comienzan un trabajo de 6 meses en este grupo internacional de expertos. Estos 5 expertos internacionales van a plantear un proceso de investigación absolutamente abierto, con participación ciudadana, con fiscalización, con control de ustedes, de los medios, y definitivamente abarca todos los hechos, no abarca solamente Sacaba Sencata, sino un periodo temporal en el que incluso pueden aparecer temas nuevos. La comisión está abierta a conocer todos los hechos de violencia que se hubieran dado en ese periodo de tiempo, septiembre, diciembre del 2019. Decir que, responde a su pregunta, esta comisión va a tocar todos esos temas. Me pregunta qué ocurre con el tema de La Calancha. Yo he visto con mucha preocupación que el Senado del país tiene 21 juicios de responsabilidades pendientes. Le he pedido al presidente Andrónico Rodríguez que los priorice, que tengamos una solución desde la Asamblea Legislativa, están ahí esos procesos, pero también entiendo que ya se está llevando procesos en la vía ordinaria sobre los hechos de La Calancha y hay un litigio entre el Estado boliviano y las víctimas ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Bolivia tiene un mecanismo muy efectivo, muy eficiente para llegar a acuerdos y soluciones extrajudiciales en el marco de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Espero que el Procurador General, desde ya el Ministerio de Justicia está trabajando en que no exista bolivianos con los derechos humanos vulnerados. Hay que hablar con las víctimas de todos estos hechos y lo ideal es que solucionemos en una mesa de diálogo, en conciliación, todos estos conflictos y reclamos que marcan una afectación grave a los derechos humanos de los ciudadanos. El tema de La Calancha es sin duda un tema de grave preocupación porque desde que ocurrieron los hechos hasta la fecha no se puede hablar de que exista prueba alguna. Ya ha habido un daño estructural a la investigación. Hablar de que se inicie un proceso penal tan grave como este después de más de 10 años ya nos permite decir que no ha habido justicia en el caso. Plantear a uno de nosotros qué es lo que ha hecho en la Navidad hace 10 años, creo que nadie lo va a recordar. Y plantearle que recuerde los hechos tan tristes, tan crueles que han ocurrido en la ciudad de Sucre a un testigo de esos hechos, sería ya un despropósito. Ya ha habido una contaminación y un daño muy grande y ahora creo que estamos solamente en una fase de reparación de los daños y de determinación de responsabilidad de las autoridades que no han actuado debidamente durante todo este tiempo. Ha habido una violación al derecho a la tutela judicial efectiva y eso hay que determinarlo en los marcos del debido proceso, pero no se puede permitir que las víctimas no tengan acceso a la justicia.
Ministro de Justicia, y esta apertura para escuchar a todas las víctimas, lo que acaba de decir, ¿es válida también para casos? Y estoy pensando como los casos anulados en el anterior gobierno, terrorismo 1, terrorismo 2, el caso de Cristian Urresti, solamente por mencionar algunos, ¿verdad? Podríamos seguir con una lista, pero esta apertura es para todos estos procesos. Claro, los bolivianos son iguales, vengan de donde vengan su filiación política, y los jueces deben ser absolutamente independientes para todos. Los jueces no pueden tomar posiciones partidarias, los jueces tienen que tener posiciones absolutamente independientes. Eso es independencia judicial en concreto. Hablar de independencia judicial como una ficción teórica constitucional, como un privilegio de los jueces, no es independencia. Independencia es garantía para la víctima, garantía para el ciudadano, y es todas las víctimas, y es todos los ciudadanos. No hay discriminación de ninguna manera. Sí creo que tenemos que tener una visión de país que solucione los problemas estructuralmente. Cuando usted me plantea esos casos que son muy tristes para la realidad del país, yo le respondo con Código del Sistema Penal. Lo han abrogado. Trabajado en ese código por muchos años con muchos compañeros y pensamos que la solución estructural para la impunidad es un nuevo Código del Sistema Penal. Este año no lo vamos a poder hacer, pero ya estamos trabajando en reponer el proyecto del Código del Sistema Penal. Ya no más parches, ya no más leyes que modifiquen el Código del 99, necesitamos un nuevo código. Si queremos bajar la impunidad, tenemos que repensar la estructura de la justicia penal, y eso es el Código del Sistema Penal. Esa es la solución estructural a su pregunta de impunidad estructural que tiene el país. Por ahí pienso que va la solución. Amigos oyentes y seguidores, hemos conversado con el ministro de Justicia, Iván Lima, en una entrevista concedida a Correo del Sur. Ministro, quiero agradecerle mucho por su tiempo con nosotros, con los oyentes y seguidores de Correo del Sur, con nuestro sistema multimedia, y adelánteme un poquito, aunque no está ni empezando la segunda jornada. ¿Piensa que se va a ir de Sucre esperanzado respecto a lo que ha visto, o más bien con mucha tarea y mucha preocupación por los datos mismos que usted me acaba de señalar? Ha sido ayer una jornada muy exitosa. Tengo el compromiso de la Sala Plena del Tribunal Constitucional, que el día martes van a hacer llegar sus observaciones a la primera ley de emergencia. Tengo el compromiso del Tribunal Supremo, que hasta el martes van a hacer llegar sus observaciones a la ley 44, que les afecta a ellos. Ellos ven juicios de responsabilidades, están viendo petrocontratos ahora, hay que ajustar ese procedimiento. Se han comprometido a trabajar del lado del ministro para reformar la justicia, no para atender casos. Yo jamás les voy a hablar de un caso concreto. Sí les he pedido un compromiso para cambiar la justicia. Hoy día tengo una jornada que inicia con el Tribunal Agroambiental. Estoy muy preocupado por lo que gastamos los bolivianos, casi 30 millones de bolivianos, en relación a menos de 500 sentencias por año. Cada sentencia en el Tribunal Agroambiental al Estado le cuesta promedio de $7,000. Es algo muy grande. Parece que hay que repensar esa justicia. Quiero escucharlos, y definitivamente luego vamos a hablar con la presidenta del Colegio de Abogados. Hace muchos años no tenemos arancel los abogados, yo también soy abogado, pero no han funcionado los tribunales de honor nacionales y departamentales. Hay que hacer una reforma a la ley de abogacía, ojalá que tengamos la amplitud de ellos para trabajar aunadamente, conjuntamente, mejorar estos temas para los abogados del país, más de 70,000 profesionales. Finalmente hay una reunión con las víctimas, hay que pedirles disculpas a las víctimas porque el Estado no ha respondido a sus expectativas. Hay una movilización grande en Sucre hoy por el derecho a una tutela judicial efectiva. Quiero escucharlos, quiero abrirle las puertas al sector justicia. Entiendo que es importante escuchar a las víctimas y sus problemas reales para hacer reformas. Y finalmente la última reunión es con el Consejo de la Magistratura, que espero tenga la grandeza de estar a la altura de las circunstancias de una reforma que necesita un compromiso de todos. Vamos a terminar esa jornada con esa agenda. Mañana ya tenemos el tema con la cooperación internacional. Hay una esperanza grande dentro de la cooperación internacional por trabajar con el país. Se ha perdido en estos años casi 50 millones de euros de la Unión Europea por no plantear reformas estructurales serias y bien planificadas. Hay que recuperar esa confianza de la comunidad internacional. Hay pandemia, va a ser difícil, tal vez no tengamos la misma cantidad de recursos, pero hay un compromiso firme con Bolivia de encarar esta reforma con hechos, acciones y plazos serios. La planificación tiene que ser el norte de esta reforma que estamos emprendiendo desde Sucre, desde los jueces, y espero que pueda visitarla permanentemente para ir contándole cómo va esta reforma, porque es importante la fiscalización y el seguimiento de los medios. Yo le agradezco a usted, siempre Correo del Sur ha sido mi casa, siempre he estado con la posibilidad de expresarme desde la magistratura y desde el rol como analista, y ahora como ministro es el medio que
entiendo, comprende mejor el problema de la justicia por su cercanía al órgano judicial y por la excelencia de ustedes como profesionales especializados en el área. Le agradezco mucho y por eso quería hablar estas ideas primero con ustedes acá en Correo del Sur. Muchas gracias por el tiempo que me han dado. Muchas gracias, ministro. Con nosotros el ministro de Justicia, Iván Lima. Haremos un desarrollo de esta entrevista en nuestras distintas plataformas, amigos oyentes. Seguimos con la programación en Correo del Sur Digital y Correo del Sur Radio. La verdad es el derecho de todos los pueblos y debemos reclamarlo, porque el buen periodismo también nos pertenece. Correo del Sur Radio. El Sur tiene la palabra.